Apocalipsis capítulo 5. Sí, hoy nos ocupará todo el capítulo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis 5, versículos desde el 1 hasta el 14. Si Dios nos concede exponer todo el texto. Dice así la palabra de Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi también a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias. Gracias por este texto inspirado, pero glorioso. Señor, nos queda realmente alto este texto. Es una visión celestial, y siempre el cielo tendrá misterios para nosotros, que un día conoceremos, que un día viviremos, la mayoría quizás de los que estamos aquí, pero son gloriosos, Señor, las imágenes, las visiones, la revelación de lo que nos muestras. Señor, concédenos exponernos ahora a tu verdad, y que ella, Señor, nos muestre cada vez más las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos exponernos a ella debidamente, y concédeme
personalmente ser un expositor de tu palabra, que no sea un obstáculo, sino un canal para bendecir a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchos aquí conocen a un predicador, a un creyente contemporáneo, llamado Paul Washer. Lo tenemos como realmente un excelente cristiano, un buen maestro. Y los que saben un poquito más de él saben que fue misionero por muchos años en Latinoamérica, especialmente en Perú, en algunos lugares de Perú de difícil acceso, y que hoy en día, bueno, pues se dedica, además de ser conferencista internacional. Si le preguntas a él a qué se dedica, dice, bueno, soy esposo, soy padre, y además de eso, bueno, soy creyente, dirijo un ministerio llamado Heart Cry, y tiene otras labores. Pero este hombre cuenta un testimonio muy apropiado para comenzar nuestra posición hoy. Cuenta de que en una de sus labores como cristiano, como predicador del Evangelio, fue a una universidad en Estados Unidos a predicar el Evangelio. Y ahí se encuentran muchos jóvenes que plantean ser ateos o que plantean ser, bueno, pues no creyentes. Y uno de esos jóvenes le dijo, a ver, ¿cómo es eso que un solo hombre puede morir en lugar de nosotros y pagar la culpa de todos nosotros y ser alguien que ya por el sacrificio de todos nosotros? Y dice Paul Washer que le dijo, pero tú me preguntas eso, pero espérate porque te tengo que responder eso. Pero siéntate porque te tengo que responder eso. Y dice que el joven impresionado se sentó y le dijo, fíjate lo que te voy a decir, le dijo Paul Washer. Ese hombre que tú dices por el cual, por su muerte y todos nosotros vivimos, porque creer en él ya somos salvos, ese no es un hombre cualquiera. Usted toma una balanza y usted pone todas las estrellas, usted pone todo el universo, usted pone todo lo creado, usted pone todos los ángeles, los querubines, usted pone toda la creación con toda su majestad en una parte de la balanza y pones a Cristo, ese hombre, en otra parte de la balanza y su parte pesa más. Porque Él es más que todo. Ese no es un simple hombre. Ese no es un simple hombre. Él es el creador de todas las cosas y por las cuales todas las cosas subsisten. Amén. 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 Hermano y amigo, ¿qué visión tienes tú de Cristo? Ya vieron la visión de Paul Washer de Cristo. ¿Qué estás mirando tú en Cristo? ¿Qué ves tú de Cristo? ¿Cuál es tu apreciación del Señor Jesucristo? Según sea tu apreciación de Él, así será tu vida. Usted sabe. Según tu apreciación del Cordero de Dios, así será tu vida. Según tu apreciación del Señor Jesucristo, así será tu vida. Juan el apóstol, ¿qué apreciación tenía de Cristo? Supongo yo que quizás muy superior a la de cada uno de nosotros aquí. Probablemente él haya tenido una apreciación del Señor Jesucristo muy grande. Él vivió con el Señor Jesucristo. Él escribió de parte del Señor Jesucristo. Él era uno de sus apóstoles. Él vivió las glorias del Señor Jesucristo. Sin embargo, estaba en una condición, tanto Juan como la iglesia, en la cual no podía ver mucho las glorias de Cristo y sí los sufrimientos de este mundo. Y sí toda la tribulación que se puede vivir por ser un creyente en el Señor Jesucristo. El apóstol Juan estaba sufriendo en una isla. Verdaderamente lo que él estaba viviendo en ese momento era, hermanos, todo malo, humanamente hablando. Ninguna persona a su alrededor diciendo, Juan, qué bueno, no.
personas castigadas, posiblemente las personas más indeseables del mundo, eran los que lo rodeaban. Porque a ese castigo que fue sometido Juan, eran sometidos solo los criminales más perversos. El ser aislado, ser desterrado a una isla, sometido a trabajo forzoso, solo las personas que eran más duramente castigadas las que eran enviadas ahí. Allí fue enviado Juan. Y Juan encima de eso tiene una visión de la iglesia que no era motivo de mucho gozo. No era motivo de mucho gozo lo que él había visto, que el Señor le había mostrado en la condición en la que estaba la iglesia. Juan estaba en esas condiciones. ¿Cuál era la visión que tenía Juan de Jesús en este momento? No era la mejor de las visiones la que Juan tenía de Jesús en este momento. No era la mejor de las visiones la que la iglesia gozaba en este momento, cuando estaba tibia, cuando veías una iglesia que tenía muy pocas cosas que halagar. Realmente usted ve que ni Juan ni las iglesias en Asia tenían una visión de Cristo muy grande, muy correcta. Antes bien veían los problemas que tenían a su alrededor. Antes bien veían que sí, Él era el Salvador de ellos y no negaban la fe en ellos, y ellos eran conscientes de la obra que Dios estaba haciendo en ellos, pero ellos no tenían una visión gloriosa de Cristo. Realmente en ese momento tenían muchos motivos para estar dudando, para estar desanimados en cierta manera. Juan ve a Jesús en medio de las iglesias, sosteniendo las iglesias, pero eso no era suficiente. Juan todavía tenía muchas cosas, estaba viendo muchas cosas que lo atormentaban, muchas cosas que lo desanimaban, y comienza a tener una visión más gloriosa. Jesús mismo le dice: ven que te voy a mostrar algo más. Y cuando Él es ascendido al cielo, se abre una puerta, llega al cielo, ¿y qué es lo que ve? Nosotros vemos en el capítulo 4, ya lo vimos, ve un trono, y el trono ocupado, ve en el trono a Dios sentado en ese trono, ¿verdad? Nosotros ya en el capítulo 4 dejamos a Juan mirando al trono y quedando claramente junto con todas las criaturas que rodean el trono, adorando al Dios que está en el trono. Pero ahora tiene una segunda visión. Ahora tiene una segunda visión. ¿Y cuál es esa segunda visión? La primera visión que tiene es de un dilema. Le vamos a llamar el dilema universal de encontrar a alguien digno de abrir el libro. Hermanos, nuestra predicación, para los que están tomando nota, los niños, el título de nuestra predicación es El único digno. El único digno. Y esa palabra digno es con G. El único digno. Pero antes de hablar del único digno, vamos a hablar del dilema universal de encontrar a alguien digno de abrir el libro. Porque lo primero que ve Juan es un dilema. Dice la Escritura, allí en Apocalipsis 5, que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y también algo más vio Juan. Vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero dice que a pesar de que el ángel era fuerte, poderoso y tenía una gran voz y gritó fuerte, dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Qué gran dilema. Dilema que hizo que Juan llorara mucho. Dice el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hermanos,
Lo primero que tenemos aquí es un gran dilema. Juan está en el cielo teniendo una visión del cielo y llorando. Porque está viendo un gran dilema. No me hagas ceñita. Un gran dilema está viendo. Para que entiendan el chiste, eso es que el niño cuando se está quedando dormido empieza a hacer señas. Pero él está luchando ahí. Y después viene y me dice, tío, gloria a Dios, no me quedé dormido. ¿Verdad? Así vamos a terminar hoy también. Gloria a Dios, no me quedé dormido. Hermanos y amigos, Juan está viendo un dilema. Un libro en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y nosotros ya sabemos que el que está sentado en el trono es Dios, el Padre, sentado en el trono con un libro o un rollo en su mano derecha. Entiéndase, pues vamos a hablar primero de este libro. Que este libro, en el tiempo bíblico, cuando se escribe este libro de Apocalipsis, en este caso, por cierto, muchos creen que el libro que tiene en la mano derecha es Apocalipsis. Pero bueno, ya le di un poco la respuesta de lo que vamos a ver, pero este libro, empezando, no era un libro como este. No tenía este diseño los libros en esta época. La mayoría de los libros en la época en que fue escrito Apocalipsis eran papiros, hechos precisamente de una planta que se llamaba a sí mismo, y se hacía con tiras largas de esa planta que se unían. Y una vez que se unían, bueno, se hacían largas tiras y se podían unir luego esas tiras a lo largo, así, en dependencia de lo largo del libro que se quería escribir. Y se trataba de hacer un libro con un papiro lo más largo posible, pero que ocupara todo el libro. Bueno, ahora encontramos que lo que tiene Dios en su mano es un rollo. De hecho, si usted lee algunas otras versiones de la Biblia, usted va a encontrar que Dios tenía un rollo en su mano. Esos rollos a veces, depende del largo, se enroscaban en madera, en dos porciones así. Ustedes pueden encontrar algunos dibujitos por ahí que realmente son dos rollitos así con madera que estaba sostenido en la mano. Probablemente eso fue lo que vio Juan. Y él nos dice que el que estaba sentado en el trono tenía un rollo de un libro en la mano derecha, pero ese rollo tenía 7 sellos. Y dice también que ese rollo o ese libro tenía escrito por dentro y por fuera. Ahora, cuando usted lee esto, y usted es alguien que ha leído otras porciones de la Escritura, usted se va a acordar al menos del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel tuvo una visión similar. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10, usted va a encontrar que dice lo siguiente: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. Fíjense, una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo de libro, o un libro en forma de rollo. Y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito, miren, por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Entonces encontramos aquí cierta similitud. Cuando Juan ve este rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono, seguro pensó en Ezequiel. Pero además vio un rollo parecido al que ve Ezequiel, con letrero por dentro, o sea, estaba escrito por dentro y estaba escrito por fuera también. Bueno, no quisiera atormentarlos a ustedes con todo lo que se dice de estos rollos, pero es bueno que ustedes sepan que para interpretar correctamente todo libro bíblico, y en este caso cualquier libro, usted tiene que saber, usted tiene que extrapolarse a la época en que fue escrito. Porque esto se escribió para las iglesias en Asia Menor, primariamente. Así que para ellos ellos tenían quizás algún conocimiento que ya les ayudaba a interpretar correctamente lo que le estaban escribiendo. Por supuesto que ellos sabían lo que era un rollo de un libro. Nosotros tenemos que saber cómo era un rollo de un libro. Nosotros no conocemos los libros antiguos. Ellos sí los conocían, eran los libros que usaban.
Pero además, ellos sabían que los libros se escribían por dentro, y que solo se escribían por fuera cuando dos posibilidades: o bien no alcanzaban todo el contenido para escribir dentro y se añadían algunas cosas por fuera, porque por fuera el papiro no estaba diseñado para escribir, solo que había que ocupar la parte de afuera, o porque no habían recursos para hacerlo más largo, entonces se escribía por fuera. En este caso, si es Dios que lo tiene en la mano, no es un problema de recursos, ahí hay recursos suficientes, pero sí Dios quiso tener todo el contenido, todo lo que Él quería decir por fuera. También hay otra tercera tesis que dice que por dentro se escribían los documentos importantes, pero se hacía un resumen por fuera de muchos documentos importantes, se hacía un resumen con solo algún contenido por fuera. Y esta es otra posibilidad de por qué estaba escrito por fuera. Lo cierto es que este libro estaba escrito por dentro y por fuera. Y lo que ellos estaban pensando cuando esto estaba bien, cuando la visión se les comenta, es que este libro tenía mucho contenido, o era un documento importante, o las dos cosas. No era falta de recursos de Dios, o era un libro muy extenso, con mucho contenido y todo tenía que estar en ese libro, o era un libro muy importante que tenía que tener un resumen por fuera del contenido de adentro. Ahora, el libro tenía otro problema: estaba sellado con 7 sellos. ¿Y qué le decía esto a aquella generación de los primeros oidores de este mensaje? Bueno, ellos sabían que sus libros, o los libros en su época que se sellaban, eran los libros que no se quería que se leyeran por cualquier persona. O sea, casi siempre lo que se enrollaba y se sellaba eran documentos oficiales, como por ejemplo un testamento. Si yo hago un testamento, tengo poco que dejar, pero si lo hace Donald Trump, bueno, ese testamento es importante, seguro, ¿verdad? Porque tiene un poco más que yo, un poco más bastante, ¿verdad? Es un testamento. ¿Qué tendrá puesto en el testamento? ¿Cogeré yo algo ahí? A lo mejor un vecino diga, a lo mejor no me dejan conmigo porque me saludo todos los días. Sí, un testamento era un documento muy importante que incluso se hacía en ocasiones delante de 7 testigos. Y esos 7 testigos tenían que poner su sello para garantizar que cuando se fuera a leer el testamento, ellos tenían que estar presentes y ellos quitar su sello. De lo contrario, si lo quitaban y no estaban ellos presentes, no era válido. Porque el que testificó o el que dio su herencia dijo que ellos debían estar presentes. Entonces, lo que estaban recibiendo los primeros oidores de este mensaje es que este libro era un libro importante, era un libro con mucha información y era un libro que para abrirlo hacía falta que alguien importante lo abriera, porque estaba sellado. No era un libro que cualquiera podía abrir, era un libro con una información importante que no cualquiera podía abrir. Eso hasta ahí. Pero indudablemente todos los que leían el Antiguo Testamento en esta época recordaban a Ezequiel con esta visión, pero también recordaban a alguien más, a Daniel. Daniel también recibió cierta visión de cierto libro y se les dijo algo sobre sellar libros. Y allí vamos a Daniel capítulo 12. Si usted está ahí y tiene una Biblia, si usted es cristiano, como diría uno por ahí, si no tiene Biblia, júntese a un cristiano para que lea la Biblia. Se espera que los cristianos tengan Biblia, ¿no? Daniel 12, versos 1 al 4. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Escuche bien, hasta aquí. A Daniel se le dio una visión de los últimos tiempos. ¿Excepto de los últimos tiempos, sí o no? Indudablemente. Si está hablando de la resurrección, unos para condenación y otros para vida eterna, Daniel está teniendo una visión de la resurrección de los muertos. ¿Y eso cuándo ocurrirá? En el tiempo final. Pero se le dice a Daniel: hey, aguanta, porque esto no es para tu generación y todavía falta mucho. ¿Por qué? Porque se le dice a Daniel: sella esto, porque no es para tu tiempo. Escuche bien, a Daniel se le dice: sella esto, porque no es para tu tiempo. Y ahora Juan y todos los creyentes de estas iglesias en Asia reciben que el libro está sellado. Entonces, ¿para cuándo es esto? ¿Sellado el libro? Yo pensé que el libro ya no tenía sellos. Eso está bien en el tiempo de Daniel, pero ahora, miles de años después, ¿cómo? ¿Está sellado? Era una mala noticia que el libro estuviera sellado. Muy mala noticia. Fíjense, Daniel, cuando tiene esta visión, se queda maravillado. Luego tiene otra visión y dice en el versículo 8, siga conmigo por favor, en el verso 8 dice: y yo oí, mas no entendí. Daniel había tenido otra visión más. Y dice: y yo oí, pero no entendí. Oí todo, pero no entendí nada. Y le dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Imagínense a Daniel. Daniel está maravillado aquí. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, miren lo que le dijo Dios: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Pónganse en el lugar ahora de Juan y de todos los primeros oyentes. ¿Cómo? ¿Siguen selladas las palabras para el tiempo del fin? Señor, ¿no estamos entonces en el tiempo del fin aún? ¿Está sellado ese libro aún? ¿Está sellada esa liberación de tu pueblo aún? ¿Está sellada todavía el juicio de todos tus enemigos que ahora mismo me tienen a mí en la isla de Patmos? Y que tienen a tantos creyentes perseguidos y matándolos y encarcelándolos por 10 días y atribulándolos. ¿Para cuándo es esto, Señor? Está sellado y nadie puede abrir esos sellos. Eso es lo que están pensando ellos. Sigue haciendo ceñitas por aquí. Muchos. Se le dice a Daniel: Daniel, estas palabras están selladas, cerradas y selladas para el tiempo del fin. Sigue diciendo el libro de Daniel: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Pero en el fin, tú espera, tú sella, tú anda, que todavía esto no es por tu tiempo. Cuando Juan recibe y ve el libro en la mano de Dios, por supuesto que Dios es el autor de este libro, está en su mano. Por supuesto que Dios es el que sabe lo que está en este libro, solo Dios. Y por supuesto que este libro tiene y dice y habla de la autoridad de Dios, del poder de Dios, porque está en su mano derecha, en la diestra de Dios.
Este libro habla del poder de Dios, habla del control de Dios, habla de la autoridad de Dios sobre el mundo entero. Pero ¿quién podrá desatar esto que Dios ha determinado para todo el mundo? ¿Quién podrá desatar de una vez, declarar, desatar y ejecutar de una vez lo que Dios ha decretado para su pueblo y para los impíos? ¿Quién lo podrá hacer? ¿Quién podrá ejecutar todas las cosas en este mundo? ¿Quién podrá tener control sobre los enemigos nuestros? ¿Quién podrá salvarnos verdaderamente? ¿Quién lo podrá hacer en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra? Nadie. Nadie lo puede hacer. No se encontró a nadie. No hay un Superman por ahí. No hay ni tan siquiera un superángel por ahí. No lo podemos hacer nosotros mismos. No. Solo hay alguien. Hermano, ¿qué libro será este, verdad? Seguro es tu pregunta. Yo lo puedo resumir en estas palabras. Este libro es el libro de los decretos divinos de salvación para su pueblo y juicio para sus enemigos en el tiempo final. Hermanos, alguien lo resume así facilito. Este libro es simplemente lo que Apocalipsis revela. Pero no solo en Apocalipsis se revela en toda la Biblia, se revela en todo el Nuevo Testamento. Porque las verdades que se le revela a Juan aquí son las reveladas a Pedro, son las reveladas a Pablo, son las que Cristo enseñó y que se les enseñó también a la iglesia, que ahora se les enseña aquí en Apocalipsis, en el tiempo de Apocalipsis, o en el tiempo en que Juan estuvo enseñando a las iglesias, se los dijo de esta manera. Pero lo que aquí vemos es lo que Jesús enseñó claramente que iba a pasar con su pueblo y que iba a pasar con los enemigos de su pueblo. La ira que él iba a enviar sobre todas las naciones era la salvación para su pueblo también. Ira sobre las naciones, salvación sobre su pueblo, eso desgraciadamente es un mismo evento. Ira sobre sus enemigos, salvación sobre su pueblo, es un mismo evento. Es el libro que fue sellado para Daniel, porque no estábamos en el tiempo final. Y así para toda la humanidad fue sellado en cierto momento, hasta que Dios lo quiso revelar por medio de Cristo a su pueblo. Ese libro es el que tenemos aquí delante. En primera de Pedro, la primera carta de Pedro, la primera carta universal de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, encontramos esta verdad gloriosa. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Fíjense, Pedro está mencionando a los profetas antiguos testamentarios. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Yo pregunto, ¿por qué espíritu predicaban o profetizaban todos los profetas en el Antiguo Testamento? Por el Espíritu de Cristo. Cristo es el que revela las verdades de su palabra. Siempre es Cristo. Cristo no es solo el ejecutor de nuestra salvación, Él es quien nos profetiza la salvación también, quien nos habla de esa salvación, quien nos enseña de esa salvación también. Él es nuestro maestro, nuestro sacerdote. Él es el cordero, Él es la ofrenda. Es Cristo. Después de ver el libro, vemos en la mano derecha de Dios, y sellado y escrito por delante y por atrás y sellado, vemos el enviado a resolver el dilema. ¿Quién fue enviado a resolver el dilema del rollo? Un ángel. Un ángel poderoso fue enviado a resolver el problema. ¿Y qué fue? ¿Cuál es la misión del ángel? Dice la escritura que Juan ve el ángel. Él ve primero el rollo sellado y ya, imagínense a Juan, el rollo está sellado, Dios mío, ¿hasta cuándo? Ahí está el decreto divino, y el decreto divino es salvación para su pueblo y juicio para el impío. Pero está sellado. ¿Cuándo va a haber salvación? ¿Quién va a ejecutar
juicio. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Está detenida la historia? ¿Qué es esto? Pero ve un ángel, un ángel, y él ve a un ángel fuerte. ¿Estás conmigo ahí? Versículo 2. Dice el versículo 2. Y vi a un ángel fuerte. Dice un predicador reformado que yo escucho. Y ahí Juan se embulla. Y dice, ahí está el que nos va a librar. Pero no, el ángel lo que hizo fue gritar. El ángel era fuerte para pregonar. El que es enviado a resolver el problema es un ángel fuerte, pero ese no resuelve nada. Ese lo que hace es pregonar. ¡Ey! ¿Quién puede desatar estos sellos y abrir este libro? Y lo que trajo ese pregón fue solo el resultado del pregón, fue angustia para Juan. Juan se vio en la posición de Daniel, se vio en la posición de Ezequiel años atrás y dijo, sí, yo he tenido la visión, Dios va a salvar a su pueblo, pero ¿sabe Dios cuándo eso va a ocurrir? Note conmigo que Juan solo estaba viendo el trono de Dios. Recuerden que del trono de Dios sale solo juicio, condenación para el hombre. Aunque el trono de Dios es digno de adoración de todo el hombre, porque el hombre fue creado por Dios. Y hasta donde estaba viendo Juan, ¿qué salía del trono? Relámpagos, trueno, mucha adoración, mucha santidad, pero él estaba hasta ese momento solo como una de sus criaturas adorando. Él veía mucha adoración en el trono y ahora ve un libro sellado. Y allí, cuando ve ese libro sellado, y al ángel lo que hace es pregonar, pero no resolver el problema del libro sellado, él dice, nuevamente estoy con Daniel, estoy con Ezequiel, años atrás, muchos años atrás, con la revelación de Dios sellada, con el juicio de Dios sellado. Y miren lo que provoca esto en Juan. ¿Qué provoca esto en Juan? Llanto. Llanto. ¿Cómo es que alguien que está viendo el trono de Dios, que está viendo el trono de Dios rodeado de seres angelicales, que está viendo incluso el trono de Dios rodeado de los 24 ancianos, que son la iglesia redimida, cómo es que puede llorar este hombre? ¿Cómo es que puede llorar de angustia este hombre? Usted está conmigo aquí. ¿Cómo este hombre puede llorar si está viendo el trono de Dios? Si está mirando a los 24 ancianos que lo representan a él mismo ahí. Pero él todavía tiene una realidad que lo abruma. Está mirando el trono y hay algo en el trono que lo abruma también. Y es este libro sellado, que no se puede abrir, que no se ha desplegado y que no se ha abierto, y que por lo tanto va a tener que seguir esperando, así como Daniel y así como Ezequiel. Este hombre está llorando porque no ha visto lo que está por ver. No ha visto lo que está por ver. Y hermanos, déjenme decirle ya, mientras usted esté mirando a todo lugar y no vea a Cristo, usted va a llorar. Mientras usted no vea al Cordero, usted va a llorar. Hay motivos para llorar. Pero siempre que un creyente llora, aparece la palabra oportuna. Y allí estaba un anciano. Se encuentra al único digno. El único digno es encontrado. Dice el versículo 5: y uno de los ancianos me dijo, no llores. No llores. He
aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, noten este único digno que está siendo anunciado aquí. Noten primero quién lo anunció. Uno de los ancianos. Hermanos, el más indicado para comunicarse con Juan es uno que representa a Juan, que representa a la iglesia. Entre este haciéndome ceñida y aquel queriendo ser el protagonista. Tenemos el futuro garantizado aquí. No, pero está bien. Esa lucha hay que tenerla con los niños. Algunos pelean así, a veces se sienten mal, a veces no se sienten mal, hacen sentir mal a los demás. Y uno tiene, como madre o padre, que tener mucho discernimiento en cuando realmente lo está haciendo porque tiene un dolor o cuando lo está haciendo porque quiere llamar la atención. Y si no está llamando la atención, entonces él tiene que darla, tiene que dar el show. Y uno tiene que saber cuándo es una cosa y cuándo es otra para saber cómo orar con ellos también. Y es lógico que tengan lucha contra el sueño, eso es lógico que lo tengan, porque no tienen el mismo interés que nosotros, ni el mismo conocimiento que nosotros, no están aprendiendo lo mismo que nosotros, por lo tanto, por eso hay que darle tareas, por eso es bueno que él trabaje en función de no quedarse dormido, pero no es algo anormal, es algo con lo cual tenemos que tratar. El único digno es encontrado. Es encontrado los primeros que saben de él, que siempre han sabido de él, le dicen a Juan, hey, ¿por qué tú lloras? Es que tú no estás mirando donde tienes que mirar, por eso estás llorando. Tú estás mirando al libro sellado, pero tú no estás mirando al medio del trono. ¿Quién está en el medio del trono? Tú te olvidaste, Juan. Por eso lloras. Te olvidaste del león de la tribu de Judá, de la raíz de Isaí, de David. Te olvidaste del Cordero. Te olvidaste de Cristo. Por eso estás llorando. Tú no sabes que alguien ha vencido, que ya ha vencido. ¿Qué te pasa, Juan? No llores. Si usted se da cuenta, los ancianos no le dicen, oye, ¿por qué tú estás llorando? Dice, ven, no llores. No llores. Hay uno que ha vencido. Hay uno que ha vencido y que es digno de abrir los sellos. Hay uno que ha vencido. Pero miren cómo es presentado por los ancianos. El que es el león de la tribu de Judá, dicen los ancianos, he aquí que el león de la tribu de Judá. Si usted va a Génesis 49, cuando Jacob le está profetizando a sus hijos, cosa gloriosa, le dice a Judá que él era un cachorro de león. Nosotros aprendemos después, nosotros sabemos por la creación, que el león es como el rey de la selva, como aquel que no tiene temor de ningún animal y cuando está debidamente acompañado, a veces está solo, a veces está acompañado, pero siempre él es majestuoso. No sé cuántos han visto un león. No es lo mismo verlo en un programita de la televisión que verlo delante de ti. Yo recuerdo la primera vez que vi un león delante mío y dije, oye, no sabía que esta cosa era tan grande. A veces pasan mucha hambre y no los ves como son, pero si los ves bien, como deben estar alimentados, son salvajes, son inmensamente grandes, pesan toneladas, no se crean que ellos pesan una librita, no. Un león no le tiene miedo a nada. Es reconocido como el rey de la selva y Cristo es visto como el rey de toda la tierra. Como rey, como naturalmente, pero rey también porque es descendiente de David o porque es de la raíz de David. Es de la raíz de David o de la misma raíz de David, por lo tanto pertenece al reino legalmente. Para un judío, alguien que era de la raíz de David era alguien que podía y que tenía derecho al trono. Tenía derecho al trono, y por eso es que el pueblo de Israel siempre
pensó que Jesús venía como el león de la tribu de Judá y como la raíz de David a reinar. Ahora, muchos teólogos creen que el término raíz es mucho más que descendiente. Habla un poco más de que es antes de David. No es tanto alguien que viene después de David, sino alguien que es antes de David. Y nosotros sabemos que antes que Abraham fuese, Él es. Él lo dijo. Por lo tanto, aquí se nos habla de aquel que tenía más derecho que David al trono. Ahora, hablando de David, es muy interesante porque David se vio en una circunstancia parecida, ¿verdad? David se vio en una circunstancia parecida. ¿Quién va a enfrentar a este gigante que viene a desafiar al pueblo de Israel? ¿Quién podrá enfrentarlo? Y David mirando a todo el mundo diciendo, ven acá. Y nadie se va a enfrentar a ese gigantico. David, que tenía el espíritu de Cristo, tenía el espíritu de la raíz verdadera y ungido por Cristo, fue y le dijo a Saúl, mira, si no hay otra gente yo voy a ir, yo voy a enfrentar a ese gigante, porque hermano, siempre Cristo es nuestro representante victorioso. Siempre. Tú no puedes, pero Cristo y tú son mayoría. Tú no puedes, pero Cristo lo puede todo. Y tú todo lo puedes en Cristo. Todo lo puedes en Cristo. Y no estamos hablando de ser millonario, ni nunca enfermarte, ni todas esas porquerías que el ser humano valora mucho, pero que no son nada. Son vanidad. Los ancianos anuncian a aquel que es rey, aquel que es el león. Pero Juan, cuando mira, él mira mismo que lo anunciaron. Los ancianos estaban en lo correcto. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido, y como ha vencido, él puede desatar los sellos. Pero cuando Juan mira con esos ojos que le dieron para ver una visión, ¿qué ve? ¿A un león? ¿A alguien venciendo, reinando? No, miren lo que dice el versículo 6. Y miré, después que el anciano le dijo esto, y vi que en medio del trono, fíjense dónde está este ser que ve ahora Juan, en medio del trono. No sé qué pasó con el que estaba sentado en el trono, pero este estaba en medio del trono. En medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ese estaba en el medio, estaba en pie. Ahora este no estaba sentado, porque todavía tiene trabajo que hacer. Todavía hay trabajo por hacer. Hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Y este estaba en pie, pero también estaba en pie porque estaba en pie como un cordero inmolado. Un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. Pero ven acá, ¿no me acabas de denunciar a un león? ¿Cómo ahora yo veo un cordero? Hermano, Cristo es el león de la tribu de Judá, pero es el cordero inmolado. Aleluya. Gloria a Dios. Y está en el medio del trono. Y por cierto, un cordero como inmolado trae a la memoria de Juan y a la memoria de todos los que Juan le está compartiendo la visión algo muy importante: el pecado. Sí, el pecado. Tú eres un redimido, tú eres un comprado por la sangre de alguien que murió en tu lugar. Un cordero inocente que no era culpable,
fue muerto en tu lugar. Un verdadero cordero, un cordero provisto por Dios y que sale del trono de Dios, que dio su vida en lugar tuyo, que ya fue muerto, por eso él lo ve como inmolado, pero está en pie porque resucitó. Ese cordero como inmolado estaba en pie, estaba vivito y coleando, como diríamos, estaba bien vivo. Ese cordero que estaba en medio del trono debe recordarle a todos los creyentes que alguien tuvo que morir en lugar de ellos. Y que esa muerte trajo una verdadera victoria. Esa muerte no lo hace débil. Esa muerte lo hace victorioso y lo hace estar en el medio del trono. Ese cordero puede estar en el medio del trono, muriendo en lugar de otros. Para que usted y yo aprendamos que cuando servimos a alguien y perdonamos a alguien 70 veces, eso no nos hace esclavos, eso no nos hace menos, nos hace estar en el medio del trono quizás, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Como tú soportas a esa mujer, fulano, es que es mi esposa y yo la amo y la voy a seguir amando. Amén. Amén. Como tú soportas a ese hombre, hermana, es que es mi esposo. Pero ¿por qué lo sigue? Porque él es cabeza. Pero mira que se da cabezazo y que se equivoca. Bueno, mi función es seguirlo. Yo lo aconsejo, pero luego lo sigo. ¿Sí? Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿y cuántas veces tú vas a perdonar a fulano? Yo te veo que tú otra vez. ¿Tú no viste que te...? Todas las veces que tengas que perdonar. A mí Dios me ha perdonado más veces. Pero oye, tú pareces un corderito, eso soy. Quiera Dios que sea cada vez más un cordero y no un cabrito. El cordero está en el medio del trono. Amén. Amén. Ese cordero en medio del trono es lo que ve Juan. El cordero como inmolado. ¿Cuándo fue inmolado ese cordero? Buena pregunta. Según Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 8, dice que adoraron a la bestia, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese Cordero fue inmolado en el principio del mundo. Usted sabe, usted recuerda cuando a Juan, disculpen, cuando a Adán y a Eva, nuestros padres, los vistieron con piel de cordero. ¿Con qué cordero? Dios se había provisto un cordero para salvar a su pueblo. Y el único cordero que quita el pecado del mundo, el único cordero que verdaderamente quita el pecado del mundo, es Dios mismo dando su vida por nosotros, es el Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que recordar con mucho agrado, pero también con mucho interés las palabras de Juan el Bautista, que con una luz tan larga como la que tuvo Daniel o Ezequiel o cualquier otro profeta, vio a Jesús, su primo, criado con él, y le dice a todos los israelitas que estaban allí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Aleluya. Tremendo. Gloria a Dios. Eso no lo puede decir naturalmente. Eso tiene que ser solo por el Espíritu de Dios. Amén. Y así lo dijo. Aquí estaba el Cordero, como inmolado, pero de pie. ¿Pero qué tenía este Cordero? Dice el verso que le sigue, disculpen, el mismo versículo 6 al final,
que tenía 7 cuernos, no era cualquier cordero, y 7 ojos. Ahora sí me la puso fea. Hasta aquí estábamos viendo nosotros así con Juan muy clarito, ya estábamos a punto de pintar el cordero, ¿no? Pero ahora tiene 7 cuernos. ¿Dónde pintamos los cuernos ahí? Hermanos, para que ustedes vean que aquí tenemos una visión, pero no podemos interpretar todo así mecánicamente. Aquí hay mucho simbolismo, incluso en la visión. Lo que nos está diciendo Juan es impintable. 7 cuernos. Hermanos, siempre que la Biblia nos hable de cuernos, no hay tiempo, no tengo tiempo para ahora demostrárselo, pero pudiera demostrar a través de las Escrituras, pero siempre nos habla de autoridad, de poder, de dominio. De dominio. Y cuando nos habla del 7, nos está hablando de un dominio absoluto, pleno, completo, divino. Es un dominio total. Entonces no tenemos a cualquier cordero, tenemos un cordero con dominio de todo, con poder absoluto, con una verdadera autoridad dada por Dios. En el mundo natural, usted sabe que hay animales que tienen que tener un cuerno potente y grande para poder vencer y poder mantenerse con vida. ¿Usted sabe eso? En el mundo animal. Sí, hay muchos animales que dependen de los cuernos. Usted ve, no sé, los venados. Los venaditos, cuando tienen eso, todavía esos no procrean. Cuando usted ve un venado macho, varón, de esos que ya son los jefes de la manada, tienen una cuernería inmensa, y con eso es con que se defienden y ganan, y así pueden entonces procrear. Ninguna hembra es tocada, solo él puede tocarlo, y el que no, con sus cuernos lo vence. Ese símbolo de autoridad, de poder, de dominio, es el que Cristo está mostrando en esta revelación. Juan ahora está mirando al cordero como inmolado, pero con 7 cuernos, que hablan de la autoridad que tiene, pero además 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que están por toda la tierra. O sea, que Cristo lo ve todo, lo mira todo, está en todo lugar de la tierra, en todo el universo. Él tiene el Espíritu de Dios, Él ve, conoce. Ese es el Cordero como inmolado, que está en el centro, en el medio del trono de Dios. Y en el verso 7 nos dice lo que hizo este Cordero. Versículo 7. Y vino, disculpen, lo que hizo el Cordero, que dice Juan que él vio. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Usted está viendo esto? Este Cordero ni le dijo al ángel: "Hey, yo puedo". No. Fue y tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, con toda autoridad, el rollo, el libro. Se llamó, lo tomó. Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué pasó? Bueno, el único digno ahora es adorado. Y vamos a tomar los últimos minutos que nos quedan, que ya no nos quedan, pero los que supuestamente nos quedan, vamos a tomarlos para hablar de esta adoración. ¿Por quiénes fue adorado este Cordero? ¿Cómo fue adorado? ¿Con qué palabras fue adorado? Mire usted conmigo. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas, de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a hacer un pequeño stop aquí. Hermanos, miren ustedes cómo, a pesar de que el Cordero siempre estuvo en el trono y en el medio del trono, como siempre, cuando se muestra el Cordero tal y como Él es, como inmolado, con 7 cuernos y con autoridad para no solo
revelar los propósitos divinos. Porque solo Cristo tiene el poder para revelar los propósitos divinos, sino también para ejecutarlos. Hermanos, porque todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el autor de la historia. Él es quien tiene nuestras vidas en sus manos. Él es el ejecutor. Y Él vino, hermanos, para vencer al diablo y darle comienzo realmente a los últimos tiempos. Realmente los últimos tiempos comienzan con la primera venida de Cristo. Él ha venido para darle fin a este mundo injusto. Usted dirá, pero eso hace 2000 años. Sí, 2000 años es nada. Es la misericordia y la paciencia de Dios la que estamos viendo. Cada día, cada hora, pero no se crea que el tiempo se alarga. A Daniel se le dijo, sella este libro porque no es para tu tiempo, hermanos, pero a Juan se le dijo, no selle porque falta poco. A Juan, usted va a ver en el capítulo, ahora no recuerdo en qué capítulo, si es el 21, se le dice, no selle la palabra de esta profecía porque falta poco. Hermanos, Cristo, cuando es revelado tal como es, primero hace que Juan deje de llorar, pero también hace que todo a su alrededor se postre y adore. Los 4 seres vivientes, aunque estén cansados de verle, se van a postrar y adorar. Los 24 ancianos que representan a toda la iglesia van a postrarse y adorar. Por cierto, que estos ancianos que ya están rodeando el trono, como no ha ocurrido totalmente el fin, están alegres, pero con muchas oraciones todavía. Tienen copas llenas de incienso, que son las oraciones de toda la iglesia, pidiéndole a Dios, hermanos, en cierta manera, nuestras verdaderas oraciones son para que Él venga ya. Amén. Para que venga su reino ya. Para que ya nosotros podamos estar con Él por siempre. Para no tener más que ver con el pecado. Estas son nuestras oraciones. Son oraciones de lamento realmente nuestras oraciones. Para que Él llene este mundo con su reino, pero que acabe de salvarnos completamente. Hermanos, una persona que está en Cristo verdaderamente odia este mundo. Solo ama este mundo por el amor que Dios todavía le pone a Él por los seres humanos, pero quiere estar con el Señor. Por eso debe ser nuestra oración siempre que su nombre sea santificado y que venga su reino. Amén. Amén. Y que venga su reino. Que nos libre de nuestros pecados. ¿Y cómo vamos a ser librados de nuestros pecados totalmente? Solo en el cielo. Las oraciones de los santos son todavía súplicas delante de Dios, son adoración delante de Dios, son un poco motivo de tristeza de los ancianos. Entonces los ancianos tienen arpas, pero entiéndanse, las arpas no solamente motivos para alabar a Dios, sino de regocijo. Siempre que las arpas se mencionan en las Escrituras, o las cítaras se mencionan en las Escrituras, se está hablando de motivo de gozo. Había que celebrar algo. Entonces los ancianos tienen cítaras, están contentos, están gozosos, pero tienen oraciones, plegarias, que todavía implican que no ha ocurrido la venida del Señor para consumar la salvación aún. Notemos el contenido de las palabras de adoración. Dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, sí, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso lo puede decir la iglesia, pero con toda seguridad. Amén. Amén. Tú eres digno porque tú nos has comprado. Hermanos, Dios puede ejecutar su juicio sobre el mundo entero y salvar a muchos, porque Dios mismo nos ha salvado, es quien nos ha salvado. Él es quien dio su vida y nos compró. Él puede ejecutar esa salvación.
Él es el autor de nuestra salvación. Él nos compró con su propia sangre. ¿Quién sino Cristo? ¿Quién sino Cristo? Para ser digno de toda la adoración. Los ángeles se quedan, de alguna manera, decirlo, boquiabiertos ante la obra de Cristo. Los seres vivientes tienen que decir: tú eres digno. Tú eres digno. Miren cómo dice el versículo 9, el versículo 10 ahora. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuánta indignidad que hay en nosotros. Sin embargo, este ser que es el que es digno nos ha hecho esto. Ha hecho que nosotros seamos ahora reyes y sacerdotes para Dios, que reinemos con Él y seamos ahora quienes lo adoran y pueden entrar a su presencia y adorarlo, reinar con Él. Y miré y oí la voz de ¿quién más? Muchos ángeles, porque los ángeles tienen que quedar ensimismados ante la majestad de este Cordero. Los ángeles quedan totalmente atónitos y dicen: ¿cómo es que el Hijo Eterno se dio a sí mismo por los hombres? ¿Cómo es que Él fue como un cordero al matadero? ¿Cómo es que esto ocurrió? Y por eso hay millares de ángeles alrededor del trono también, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Los ángeles tienen que decir eso. Tienen que decirlo. No hay ser más digno en todo el universo, ni cerca del trono, ni alrededor del trono, que merezca más gloria que la persona de Cristo. El Padre quiere que así sea, que se le dé gloria al Hijo, porque realmente Él vino, se hizo hombre y murió en lugar de los hombres. Realmente Él es el Cordero. Y dice el versículo 13 que más que los ángeles, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y miren lo que hacen los cuatro seres vivientes. Decían en el versículo 14: amén. Amén. Cuando usted dice amén, se une a ellos. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Por eso tenemos que ver un cordero como inmolado en medio del trono, tú y yo, para dejar de llorar. Hay un solo digno en todo el universo de toda nuestra adoración, uno solo, y quien tiene nuestras vidas en su mano, los decretos y el desenlace de nuestras vidas y de toda la historia
los tiene en su mano. Él es el único digno. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Amén. Él tiene el poder de tomar el rollo del libro del decreto divino en sus manos y desatarlo y llevarlo a cabo. Yo pregunto, si tú eres una de sus criaturas, si estás aquí y no has mirado en Él para salvación, ¿qué hay de ti? Si tú estás aquí y has visto junto con Juan qué es lo que sucede en medio del trono de Dios, y tú vives tu propia vida como si nada de esto fuera una realidad, si tú no vives para Cristo, para aquel Cordero que fue inmolado, pero que está de pie en el trono y tiene 7 cuernos y 7 ojos, ¿tú piensas que vas a tener un desenlace feliz en tu vida? ¿Piensas que vivir una vida de porquería que tú estás viviendo va a ser algo de ti? ¿No te das cuenta que tus pecados han hecho que el mismo Hijo de Dios tuviera que morir en lugar tuyo, en lugar de los hombres? Y tú vas a tener una vida como si nada, como si eso no fuera una realidad y no va a pasar nada. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que el Cordero no tiene poder para echarte al infierno porque no has vivido para Él? Aquel que tiene todo en sus manos, que tiene todo poder, todo dominio, toda autoridad, te está dando minuto a minuto. Aprecia esos minutos. Aprecia esos minutos que te está dando, porque se pueden convertir en una eternidad en el infierno para ti si no los vives sabiamente, si no te sumas a esta adoración para el único que es digno. Puede causarte que te arrepientas, ya no para la salvación, durante toda una eternidad. Y a ti, mi hermano, Aleluya. tú que has sido encontrado con Dios y has visto tus pecados, si algo te hace llorar, mira el trono. Mira junto con Juan que en medio del trono está el Cordero de Dios, con 7 cuernos y 7 ojos que están en toda la tierra. Él conoce tus angustias, Él conoce tu dolor, y Él está presto a desatar cada sello y llevar a cabo Gloria a Dios. sus decretos en este tiempo a su final. Amén. Él está allí y lo va a hacer. Y todo para bien tuyo, todo para que tú seas rey y sacerdote para Dios. Amén. Amén. Solo te queda adorar junto a los ancianos. Solo te queda adorar. Solo nos queda adorar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos este trono glorioso. Gracias por mostrarnos al único que es digno de recibir toda adoración y alabanza. Gracias por mostrarnos al único digno de que vivamos para Él. Es en su nombre que oramos a ti, Padre. Amén, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.